En nombre de los derechos de la verdad, se pueden cometer auténticas atrocidades. Basta para esto dejar en confuso qué es lo que se entiende por verdad y, sobre todo, inventar derechos donde no existen y callar que todo derecho se funda primariamente en algún deber. Por eso, con una buena capacidad de confundir las cosas, se pueden llegar a instalar una sociedad donde reina la difamación, el chisme, la denuncia legítima junto con la delación injusta, etc., ¿no? Y esta es la sociedad que nos toca vivir a nosotros. Por eso esa expresión magnífica, los derechos de la verdad, a veces se la entiende o se le quiere hacer decir algo que en realidad no dice, ¿no? Y no son derechos verdaderos de la verdad los que se trata de esgrimir, y tenemos que estar muy atentos a esto, ¿no? Esto es algo mucho más actual de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Simplemente para tener en cuenta algunas discusiones de los últimos 2 años, toda la cuestión del respeto por el secreto de confesión en muchos lugares. Se está intentando en algunos países ahora el hecho de convertir en delito el que un sacerdote guarde el sigilo de confesión cuando ha recibido en una confesión una acusación respecto a una persona que se ha acusado a sí misma de sus pecados, pecados que quizá la justicia considera que esos no pueden ser custodiados bajo ningún secreto, ni siquiera el de un profesional, ni siquiera el de un sacerdote, ¿no? Y aquí se está esgrimiendo justamente esta expresión, los derechos a la verdad, el derecho a que todo el mundo conozca y que la justicia conoce también lo que ocurre en las conciencias, lo cual es una verdad en algunas cosas, en un cierto ámbito, y se convierte en una gran mentira si pasamos a otro ámbito. Por eso digo, con una gran capacidad de confundir las cosas, de extralimitar las fronteras de los conceptos, yo puedo convertir una cosa verdadera en algo falso. Ciertamente, la verdad es uno de los valores más nobles que existen y la verdad tiene sus derechos, pero no todo lo que se esgrime como derecho de la verdad, o mejor dicho, más que derechos de la verdad, porque aquí lo que se está diciendo bajo el tema derecho de la verdad sería derecho a que todo el mundo conozca toda verdad, ¿no? Eso puede convertirse en realidad en una especie de disfraz de una gran mentira. Como digo, por ejemplo, eso daría en la mente de quienes usan estas expresiones, daría pie para que legitimar todo tipo de chisme. No digo ya de calumnia, porque capaz que no se refieren a eso. A calumnia es decir una mentira respecto de alguien sabiendo que eso es una mentira, sino en todo caso limitémonos a decir verdades. Pero no toda verdad debe ser en todo momento y por todos los hombres conocida, ¿no? Bien, de aquí entonces que sea tan importante que nosotros tengamos muy en claro las cosas respecto de esto, de este tema, ¿no? Que consiste fundamentalmente en el ensuciar un concepto que es nobilísimo en sí, pero que algunos enturbian deliberadamente por intereses a veces inconfesables. Me refiero al concepto de transparencia. Y de eso quiero hablar ahora, ¿no? Un poco qué es esto de la transparencia, que se escucha muy a menudo, que es, como digo, una cosa nobilísima en sí, siempre y cuando se encuadre en los límites propios donde ese concepto conserva su naturaleza. Cualquier cosa que yo la saco de los límites propios de su naturaleza, la desnaturalizo. Entonces, bajo ese concepto de transparencia,
muchas veces nosotros tenemos algo que en realidad no tiene nada que ver con la transparencia, ¿no? Y esto lo ha denunciado incluso un autor que no es católico ni que profesa una corriente de filosofía tradicional, ¿no? Sino incluso formado en el hegelianismo, al menos en algunas cosas, pero que tiene observaciones muy interesantes sobre la sociedad de nuestro tiempo, que es Byung-Chul Han. Es un coreano que escribe, vive y desarrolla su docencia y su labor de escritor, filósofo en Alemania, es germano-coreano, ¿no? De él tomaré al final un par de ideas nada más, no voy a desarrollar, tiene un librito se llama La Sociedad de la Transparencia, pero solamente voy a aludir a una afirmación que hace allí, nada más que eso. El resto no voy a seguir, no estoy desarrollando su libro, ¿no? No sé bien desde cuánto tiempo atrás, yo por lo menos como mínimo calculo que una década atrás es que ha comenzado a oírse con mucha frecuencia y aplicado a campos donde no se aplica esta palabra, transparencia. Probablemente esto venga de más atrás todavía, pero digo, propiamente a mí me ha comenzado a llamar la atención el uso, la extensión y el uso aplicado a algunos campos concretos, ¿no? Hace una década atrás, ¿no? Más o menos, un poco más quizá. La exigencia de transparencia, las promesas de transparencia, los alardes de transparencia se han hecho en el último tiempo por eso una moneda corriente. Pero como digo, el problema es que se trata de una transparencia sin matices, tanto que da impresión de que estamos ante un valor absoluto, como puede ser la caridad, la santidad o la fidelidad. Sin embargo, la diversidad de contextos en que es llamada en causa la transparencia, por ejemplo, se habla de transparencia financiera, transparencia de carácter, transparencia de conciencia, transparencia en el trato. Y aquí estamos evidentemente en planos muy diversos uno del otro, lo que nos hace sospechar que quizá no se está haciendo en algunos de ellos un uso correcto. Estamos haciendo traspolaciones y una traspolación se puede terminar en una falsedad, en un error, ¿no? Y probablemente esto en manos de algunos sea algo a propósito, es decir, un abuso del término con intenciones poco transparentes, por usar su propia palabra, ¿no? Así, por ejemplo, si uno busca la palabra transparencia en el sitio del Vaticano, en Internet, ¿no?, podrá observar que la inmensa mayoría de las veces se usa en un contexto político y financiero. El uso de esta palabra, en cambio, en otros ámbitos más psicológicos y espirituales, es allí muy acotado y el contexto donde aparecen los párrafos siempre da a entender con claridad los límites en que se usa. Entonces, por más que se hable mucho, por ejemplo, los documentos del magisterio o documentos menores, digamos, de la Santa Sede, donde aparece esta palabra, siempre tiene un sentido del todo particular, que es un ámbito donde se usa con toda justicia. Pero será lo mismo si yo la paso a todos los demás ámbitos, ¿no? ¿Qué es la transparencia? La transparencia es simplemente la cualidad de un cuerpo que deja pasar la luz a través de él. Por eso un vidrio, un cristal es transparente. Se opone a opacidad, es la cualidad por la cual algo no deja pasar la luz. Si esto lo aplicamos a una persona, alguien transparente es aquel que deja percibir a otros lo que hay en su interior, es decir, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos. En este sentido, hay personas que son transparentes por temperamento y otras
lo son por decisión personal, es decir, actúan de forma transparente por una decisión, aunque quizá eso no es su temperamento, ¿no? En su sentido original, esta palabra designa entonces una cualidad moralmente indiferente. Y aquí estamos ya en una apreciación muy importante. Es una cualidad moralmente indiferente. Esto significa entonces que según los contextos en los que se verifique, será buena o mala. Y aquí ya tenemos entonces un indicio de que estamos ante algo donde reina la confusión en la mayoría de las personas. Porque si yo salgo a hacer una encuesta sobre la transparencia y le pregunto, no, disculpe, estoy haciendo una encuesta de la transparencia, ¿a usted qué le parece? ¿La transparencia es algo bueno o malo? Y todos me van a decir, oh, buenísimo. ¿Todavía no sabe a qué me refiero? ¿No sabe a qué me refiero? No necesariamente es así. Sin embargo, ¿quién va a decir hoy que la transparencia, bueno, depende? Que es tendría que ser la respuesta correcta, pero ¿quién va a decir eso? ¿No? Enseguida sabe que lo va a atacar medio mundo sin decirle por qué ni en qué se equivocó, ¿no? Y no es así. La transparencia no es un concepto positivo o bueno de forma absoluta. De hecho, el sentido natural, nuestro sentido moral natural, evita ciertas transparencias que son inconvenientes. Este es el motivo por el cual nos vestimos incluso a pesar de que tenemos calor cuando estamos delante de otras personas. Y eso es opacidad. Pongo a un cuerpo opaco frente al mío, frente a mi desnudez. Hay incluso un sentimiento auténtico e instintivo que es una cuasi virtud o parte de una virtud que tiene como objeto el velar, es decir, el opacar la propia intimidad, es el pudor, que esconde y defiende de toda intromisión ajena la esfera de la intimidad. Quien carece de pudor y deja transparentar su intimidad tiene un nombre, se llama impúdico. Es el impúdico. Y esto no es un valor, es un contravalor. También hay virtudes cuya función es opacar ciertos aspectos de la personalidad, por ejemplo, la humildad. El humilde trata de evitar que algunas de sus buenas cualidades y obras se transparenten al prójimo, porque sabe que esas las tiene que reservar solamente para Dios. Incluso es un mandato evangélico, es parte del sermón de la montaña, de la doctrina de la ley nueva. Nuestro Señor dice que nuestra relación personal con Dios la obremos en lo secreto, dice, donde solo entra la mirada del Padre, no frente al público. Claro, a menudo se utiliza la palabra transparencia como sinónimo de ciertas virtudes. Transparencia para algunos reemplaza la sinceridad, la apertura, la honradez. Bueno, evidentemente que ahí estamos, ¿no?, ante un sentido positivo de la palabra, pero igualmente recordemos que estas virtudes que acabo de mencionar son virtudes morales. Y todas las virtudes morales, como ya enseñaba Aristóteles, tienen un vicio que se le opone por defecto y otro vicio que se le opone por exceso. Y que una virtud, en realidad, solo produce actos virtuosos. La virtud es una inclinación a obrar virtuosamente. Pero para que esa inclinación, ese hábito que yo tengo, produzca de hecho un acto virtuoso, tiene que intervenir la virtud de la prudencia que dicta el justo medio.
A ver, el hombre fuerte, el hombre valeroso, corajudo, esa virtud de la fortaleza lo inclina a realizar actos de valor. Pero es la prudencia la que tendrá que decirle que aquí y ahora el acto de valor es hacer esto. Pero en otras circunstancias, o si él tuviera otras cualidades, por ejemplo, no fuera un hombre adulto, sino un niño, no fuera varón, sino mujer, no fuera joven, sino anciano, no estuviera en estas circunstancias, sino en otra, quizá el acto de valor sería otro. Y hacer eso que está por hacer ahora, en ese caso, quizás sería un acto de cobardía, porque se quedaría corto, o quizás sería un acto de temeridad, porque se pondría en riesgo innecesariamente. Y eso, la tendencia a realizar el acto de coraje, no lo sabe, digamos, anticipadamente. Es una mera inclinación a obrar con valor. Eso es la virtud, el hábito virtuoso. Es la prudencia la que tiene que, viendo las circunstancias, viendo los elementos, viendo todo el contexto, la que puede determinar lo que llamamos el justo medio, que es el acto con una medida concreta, con una energía particular, con una modalidad del todo singular, que se convierte en un acto, el justo, ese, el acto que calza ahí. En realidad, a pesar de que he dicho que toda virtud moral tiene un vicio que se le opone por defecto y otro que se le opone por exceso, propiamente hablando, lo que nosotros tenemos es un vicio por defecto, se queda corto, el contrario, ¿no? Y del otro lado, más que hablar de un vicio por exceso, que es un poco confuso, porque, a ver, ser muy humilde no puede ser defectuoso. Ser muy honesto no puede ser defectuoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en eso que llamamos un vicio por exceso? Tenemos en realidad una caricatura de la virtud. Tenemos por un lado en la humildad, que de un lado está el orgulloso, y del otro nosotros tenemos el falso humilde. Pero el falso humilde es una caricatura de la humildad, uno que se hace él humilde y no lo es. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. También la transparencia, si es una virtud moral, es decir, si la estamos tomando como sinónimo de sinceridad, apertura, honradez, también conocerá un vicio por defecto, la falta de transparencia, la persona que es opaca cuando no tiene que serlo, y tenemos una falsa transparencia, la persona que es demasiado imprudente en las cosas que dice, las cosas que muestra. Y eso, a pesar de que quizá muchos, a veces por ignorancia, a veces por interés, lo llamen transparencia, no es transparencia, es una caricatura de la transparencia. En el Evangelio incluso tenemos ejemplos de este tipo de falsa transparencia. En la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, bien, en definitiva, si queremos, el fariseo de la parábola es un hombre muy transparente. Está diciendo a los cuatro vientos y a todo el que lo quiera escuchar cuáles son todas las obras que hizo, y todas las obras que hizo, las que está diciendo, las que está enumerando, pago mi impuesto, vengo a esto, yo voy al templo cuando hay que ir, todo eso es verdad, no está mintiendo. Está dando a conocer un montón de sus buenas cualidades. Y sin embargo, dice Jesucristo, no bajó justificado, eso no lo santificó. Es un hombre que no tiene recato, que no guarda, como decíamos antes, esos actos, esos méritos para quien realmente los tiene que conocer, los pone delante de todo el mundo, ¿no? Más claro todavía se ve este tipo de defectos en aquel que le falta recato.
El que es imprudente en la guarda de los secretos es muy transparente. De hecho, todo lo que sabe lo cuenta a los demás. Pero uno no puede confiarle nada. Nada en el buen sentido. Pues hay cosas que son por naturaleza propia secreto. De hecho, la moral habla de que hay secretos naturales. Hay secretos naturales. Por ejemplo, lo que yo me entero de otro, de defectos de otro, o que yo veo, observo defectos de otro, tengo la obligación, salvo que demuestre que lo obligatorio es lo contrario, por motivos del bien común o el mismo motivo del bien de la misma persona, salvo que demuestre que tengo esa obligación de contarlo a los demás, de guardar secreto. ¿Sí? Si no, fíjense, si fuera bueno el mostrar todo, el hablar de todo lo que uno sabe, el transmitir todos los conocimientos que han llegado a mí, me refiero a conocimientos respecto a otras personas, no conocimientos de las ciencias, como hace un profesor, no, me refiero a los conocimientos de los hechos ajenos. Si fuera eso bueno, entonces muchas cosas que en realidad son vicios, tendríamos que decir que son cosas óptimas, porque no hay nada más transparente que un delator, nada más transparente que alguien que vende al enemigo los secretos de su patria. Los profesionales que no guardan los secretos que les son confiados en su profesión, el abogado que recibe los secretos de su cliente, el médico que recibe los secretos de su paciente, el psicólogo que recibe los secretos de aquel que se atiende con él, el director espiritual que recibe los secretos del alma que se le confía, el confesor que recibe los secretos de aquel que le cuenta sus pecados para ser perdonado por Dios, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con esto, ¿no? Son verdades que se imponen por sí mismas, ¿no? Sin embargo, justamente la confusión que se crea con estos conceptos nos lleva a que todo esto después pueda ser mal usado, no comprendido en sus justos términos, cuando yo los conceptos los modifico, los extralimito. Hoy en día esta mezcla, esta confusión ocurre con mucha frecuencia y creo que las cosas se mixturan a propósito. No es simplemente porque somos muy ignorantes, ¿no? Sino que esto es a propósito en muchos casos, llamando transparencia no solo a la verdadera transparencia, sino también a la traición del secreto legítimo, a quien manifiesta lo que en realidad debe ocultar. Como decía antes, por ejemplo, al hablar de todo de lo que me entero, lo cual en realidad es un chisme. En algunos casos es delación, en otros casos es traición a la confianza que ha sido puesta en mí. Cuando se trata del secreto confiado, por ejemplo, cuando me confían un secreto, o cuando se trata sobre todo del secreto prometido, cuando me confían una cosa secreta, con la condición de que yo primero prometa que voy a guardar eso en secreto, como es el caso del sigilo, de la dirección espiritual, del secreto profesional. Y por eso entonces el cambiar este concepto nos lleva a confundirnos y no resulta raro que hoy en día, como digo, a veces con intereses bastante espurios,
que se catalogue como falta de transparencia a lo que en realidad es recato, modestia, circunspección, prudencia e incluso sano disimulo. Expresión un poco rara, ¿no? Sano disimulo, ¿cómo es esto? ¿Puede haber un disimulo? ¿El disimular puede ser bueno en algún caso? Es que esta expresión es de San Marcelino Champagnat y él dice que la toma a su vez, no sé si esta en concreto, pero el bloque de conceptos donde aparece esta, lo dice que lo toma de San Francisco de Sales, que es en ese escrito que él llama, San Marcelino Champagnat, las pequeñas virtudes. No sé si el tema de pequeñas virtudes es de San Francisco de Sales o incluso esta de sano disimulo, santo disimulo, disimulación caritativa. Esta es una de esas pequeñas virtudes y él la define así. La disimulación caritativa es aquella actitud que hace como que no se da cuenta de los defectos, sin razones, faltas y palabras poco atentas del prójimo y que todo lo soporta sin decir nada y sin quejarse. Mete la pata delante mío. Yo por caridad trato de hacerme el que no me di cuenta. Bueno, eso es lo que quiere decir San Marcelino Champagnat, sano disimulo, ¿no? Pero evidentemente cuando yo me hago el que no me di cuenta y no divulgo ante los demás lo que yo quizás solamente yo percibí, yo no estoy siendo transparente. Estoy opacando, estoy poniendo justamente, estoy haciendo lo mismo que hicieron los hijos de Noé, los buenos hijos de Noé, cuando Noé se emborrachó sin saber lo que era. Empezó a fermentar la uva y probó que lo que era eso y se emborrachó porque no lo conocía, ¿no? Y en esa borrachera se acostó desnudo. Entró uno de sus hijos, lo vio y empezó a reírse y a llamar a los demás para mostrarle en qué estado estaba su padre. Cuando vinieron los otros dos, en vez de hacer lo que hizo el primero, entraron de espaldas con un manto, fueron acercándose de espalda y cuando estuvieron cerca de su padre se dieron vuelta y lo taparon, cubrieron su desnudez, su ridiculez. Y Noé después bendijo a estos dos y maldijo al primero, por mostrar y reírse de las desnudeces de su padre, ¿no? Por lo tanto, entonces, volvamos a lo que decíamos antes, la transparencia es un concepto moral. De ahí entonces que es una buena cualidad cuando designa a la virtud de la sinceridad, de la honestidad, la sencillez, la veracidad, el comportarse libre de fingimientos, ¿no? Pero incluso en estos casos, aun cuando designa este tipo de cualidades buenas, también tiene que tener un justo medio. Porque digo, por ejemplo, acabo de decir, comportarse libre de fingimiento, pero a veces yo debo fingir, como acabo de decir esto, disimulo. Si una persona dice una cosa que está mal, o sea, se equivoca cuando habla, y yo no lo disimulo, evidentemente, yo falto muchas veces a la caridad. Es lo que hacen los niños, ¿no? Uno de los compañeritos se equivocó en una cosa y grita a la dijo tal cosa, claro, y muchas veces este chico humillado no habla nunca más. Bueno, los niños se puede comprender, pero justamente porque los niños no tienen educación. ¿Y qué es lo que hace la buena maestra o la madre que está ahí presente? Dice, bueno, está bien, bueno, no hace falta decirlo a todo el mundo. O sea, quiere decir entonces que le está diciendo, tendrías que haberlo disimulado. No lo dice así porque el niño no lo va a entender, pero en definitiva le está dando a entender eso. Como digo, toca la prudencia al dictar el medium virtutis, el medio virtuoso, la medida exacta. De ahí entonces que la transparencia virtuosa o sinceridad virtuosa o ese vivir virtuoso en la verdad no es puesto en cuestión por cualquier modo de reserva, de circunspección, de sigilo,
ya sea que el objeto de esta circunspección, secreto, sigilo, sean nuestros propios pensamientos, sean nuestras intenciones, nuestros hechos o los de otras personas que han llegado a nuestro conocimiento. Yo no le digo a todas las personas la impresión que me da. Yo no le digo a ustedes, ¿cómo le va? ¿Qué cara de tonto que tiene usted? ¿No? Evidentemente que... Bueno, pero es que tiene cara de tonto. Bueno, si uno sería transparente y tuviera que expresar todo, es así. Señora, este es su hijo. Le salió un poco tonto, parece, ¿no? O qué feo que es. No siempre, e incluso depende muchas veces de las personas que tengo delante y de las disposiciones de las personas que tengo delante, el poder manifestar una verdad o incluso tener hasta la obligación de ocultarla. Y no me estoy refiriendo a los secretos, sino incluso de verdades que podrían saberla, pero no tienen disposiciones. Hay un caso en el Evangelio. Es cuando se acercaron a Jesucristo, lo relata San Mateo en el capítulo 21, se acercan a Jesucristo y fíjense, el Evangelio dice, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y en el templo, estaban todos en el templo, Jesús estaba en el templo, Jesús estaba predicando y haciendo obras maravillosas. Se le acercaron estos y le dijeron, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para enseñar, para hablar, para obrar estas cosas? En el templo. Y los sumos sacerdotes y los ancianos. Por lo tanto, los cuidadores del templo. Jesucristo, antes de responder, dice, yo también les voy a hacer primero una pregunta. Y si me responden, yo les respondo lo que me acaban de preguntar. La pregunta es esta, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Aquellos habían guardado con mucha ambigüedad el juicio. Habían mandado emisarios para ver a Juan, escucharlo, pero no habían dicho nada. La gente se habían callado la boca, no le habían dicho a la gente, bueno, esto evidentemente es un profeta, viene de Dios. O al contrario, no lo escuchen, este es un impostor. No habían dicho nada. Entonces Jesucristo le dice, porque era obligación que tenían ellos, son los que tienen que velar por la pureza de la fe. ¿El bautismo de Juan venía del cielo, o sea, era un profeta, o venía de los hombres, un invento humano? Y dice, esto empezaron a cavilar entre sí. Dice, si le decimos que venía del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron y no hicieron lo que él mandó? Y si le decimos, no, venía de los hombres, un invento humano, la turba que está acá nos va a linchar, porque todos estos admiraban a Juan. Entonces, dice, le respondieron, no lo sabemos. Sí lo sabían, tenían un juicio formado, no lo quisieron decir. Jesús dijo, entonces yo tampoco les diré con qué poder hago estas cosas. No tenían disposiciones, no había ningún amor a la verdad. La verdad, lo que ellos pensaran, capaz que estaban en lo cierto, capaz que decían Juan era un profeta, pero para que Jesucristo no les recriminara, ¿y por qué entonces no hicieron lo que él mandó? O en todo caso, si sabían que no era, estaban convencidos de que el bautismo de Juan era una obra meramente humana, ¿por qué no hacían lo que tenían que decir y advertir al pueblo? Sino que por miedo, para quedar bien con el pueblo, se callaban la boca, no les interesaba la verdad. Y al que no le interesa la verdad, Jesucristo tampoco le dice la verdad. No es que les dice una mentira, sino que no les dice la verdad, oculta, calla. Y eso que lo interrogaban en el templo de una cosa que era legítima y que era un bien decirla a quien quiere realmente saberla. Podía haberles dicho, como lo dijo tantas otras veces, que su poder venía del cielo, venía de Dios, la autoridad que él tenía era la autoridad del Padre. Por eso entonces, Jesucristo ahí en ese caso, podríamos decir con el lenguaje moderno, se negó a ser transparente, porque la situación no imponía una obligación de transparencia, y más bien incluso mejor poner una cortina, un velo, frente a aquellos que no tenían derecho a conocer la verdad porque se habían mostrado
en gente que no le interesa la verdad. Evidentemente que los motivos por los cuales hay que ocultar la verdad en algunas circunstancias son otros, no son este caso tan particular, pero quiero mostrar cómo el mismo Jesucristo en algún momento lo tuvo que hacer. Y también Jesucristo guardó silencio cuando lo interrogaron durante su proceso. Frente a unos no, pero frente a Herodes no habló. E incluso frente a Pilato, después de haber hablado en alguno de los interrogatorios, en un momento dado, San Juan nos dice, Jesús autem tacebat. A partir de ese momento Jesucristo cayó. Se mandó a silencio. Y era el juez, pero un juez que le había dicho poco antes que no le interesaba la verdad. Un relativista. Por eso entonces hay obligación de decir la verdad, de ser transparentes en algunas cosas y en otras no, y eso no es falta de transparencia en sentido técnico, porque propiamente esta palabra falta de transparencia solamente se puede utilizar legítimamente cuando en esa circunstancia concreta yo estoy obligado a decir algo. De la misma manera, porque es una omisión. Y nosotros no llamamos omisión moral a toda omisión material. Ojo con eso. Cuando nosotros hablamos de pecado de omisión, nos referimos a las omisiones morales. Pero las omisiones morales no coinciden con todas las omisiones materiales. A ver, un ejemplo para que se entienda esto. Muy sencillo. Muy sencillo. La mayoría de los cristianos que van a misa los domingos no suelen ir a misa los otros días de la semana. Es decir, hay 6 días que omiten ir a misa, pero nosotros no decimos que eso es una omisión. Sin embargo, materialmente es una omisión. Omitir, no hacer algo. Omisión material. Omisión moral, no hacer algo que tengo obligación y que puedo hacer. Incluso cuando una obligación que es habitualmente una obligación caduca por algún motivo, tengo que ir a misa los domingos habitualmente, pero si estoy enfermo no puedo. Si hay prohibición de salir de la casa, no puedo. No es una omisión no ir. La omisión moral implica entonces que estoy contraviniendo una obligación de poner un acto. Entonces, cuidado, porque cuando se habla de falta de transparencia, técnicamente, si bien de forma material, cualquier ocultamiento de la verdad es una falta de transparencia, moralmente solo lo es cuando estoy obligado a decirla. Entonces, el sacerdote que guarda el sigilo de confesión no es alguien poco transparente. Eso no es falta de transparencia. Materialmente sí, pero materialmente no nos interesa. No estamos hablando materialmente, estamos hablando moralmente. El concepto de transparencia, como es usado habitualmente por quienes lo usan, lo entienden en el sentido moral. Entonces, si es el sentido moral, tiene que estar la condición de la obligación de manifestar la verdad, para que el ocultamiento de la misma pase a ser una falta de transparencia. Y fíjense entonces cómo la transparencia es un concepto moral que tiene su más y su menos, que tiene su vicio por defecto y tiene su apariencia de exceso, porque no es un exceso de transparencia, es otra cosa, ya el mostrar lo que no se tiene que mostrar. Entonces, la transparencia tiene obligaciones diversas respecto de las distintas personas y respecto de las distintas circunstancias. Así, de esta manera, debemos ser absolutamente transparentes, y en esto no tiene ningún límite, con Dios. Dios tiene derecho absoluto a conocernos y nos conoce aun cuando nos querramos esconder. Si me escondo en el confín de la aurora, allí te encuentro, si bajo hasta el abismo, dice el Salmo, ¿no? También estás allí. Bueno. Pero aquí se refiere a la obligación incluso de nosotros querer manifestarnos, que Dios nos conozca. Sondéame, Señor, dice también el Salmo de David, ¿no? Sondéame. Se pone a disposición de Dios, del conocimiento de Dios.
Después de Dios estamos obligados a ser transparentes ante quien tiene la misión de juzgarnos en su nombre, el confesor. Pero fíjense, ya aquí, habiendo bajado simplemente un escalón, ya la transparencia tiene sus límites. Hay cosas que entran solo en el consejo y cosas que entran en el mandato respecto de la transparencia, porque al confesor estamos obligados a decirle, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados mortales no confesados debidamente todavía. En cambio, no estamos obligados a decirle nuestros pecados veniales, ni nuestros pecados mortales de la vida pasada ya confesados, a menos que Él necesite saberlo para formarse un juicio adecuado de nosotros. Doctrina de San Alfonso y del magisterio de la Iglesia, el derecho canónico. Entonces se aconseja que uno le manifieste al confesor también sus pecados veniales, pero no está obligado. Y si alguien no quisiera, por algún motivo, o porque simplemente quiere concentrar todo el dolor de sus pecados y su confesión en lo que está trabajando, que es un problema muy grave, entonces no quiere llenarlo con otras acusaciones para que el confesor concentre todo en esto que realmente es lo que he hecho grave, tiene su legítimo sentido eso. Con mayor razón se debe esta apertura, esa transparencia con el director espiritual. Y aquí yo me animaría a decir que con el director espiritual es más amplio que con el confesor incluso. No menos, más. ¿Por qué? Bueno, porque si el director espiritual lo elijo para que sea mi padre y para que me guíe y para que moldee mi carácter, mi temperamento por el camino de la santidad, evidentemente que él sí tiene que conocer un montón de cosas de mi vida, mis defectos, incluso cosas que son tal vez más secundarias y que no hacen propiamente a un pecado grave, que pueden ser solo pecados veniales o ni siquiera eso, imperfecciones, pero que si no las conoce, ¿qué va a moldear? Entonces, en razón de lo que él tiene que hacer, del trabajo que tiene que hacer. Por eso Don Bosco, cuando los niños venían a pedirle a él, los chicos, eran jovencitos, ¿no? Venían a pedirle dirección espiritual, Don Bosco los invitaba a que comenzaran con una confesión general de los pecados de la vida pasada, no por las dudas que hubiera algún pecado que nunca lo hubieran confesado y que estuviera todo, no, sino también para conocerlos, porque tengo que saber de dónde comienzo, el punto de partida, para ahora empezar a trabajar, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de nosotros religiosos con nuestros superiores. La transparencia es importantísima en el trato con el superior, pero incluso esta tiene sus límites. Se nos invita a que toquemos ciertos puntos, pero por ejemplo, todo lo que es cuestión de conciencia, eso más bien es con el confesor. Si yo lo quiero hablar con el director, con el superior, está muy bien, perfecto, ya queda mi libertad. Pero no estoy faltando a eso, porque justamente en lo que no toca a la conciencia, es decir, a lo que hace a la relación con el pecado. Un ámbito donde justamente queda bien en claro cómo este concepto de la transparencia y de la obligación de manifestar todo lo que uno sabe tiene sus límites, es la doctrina sobre el juicio. El juicio legal, el juicio ante un juez, un reo y un juez. Y algo en lo cual la Iglesia ha dado su doctrina, porque en la Iglesia también hay juicios. También en el derecho canónico se establecen juicios con reos, ¿no? Y aquí la moral clásica ha estudiado muy puntualmente este tema y nos recuerda lo siguiente: el acusado está obligado a responder manifestando la verdad de lo que se le pregunta, comillas, es decir, esto ya entra en la legislación, si es legítimamente interrogado, porque debe obedecer el precepto justo del juez. O sea, si es legítimamente, con justicia, interrogado, debe responder lo que se le ha preguntado. Pero no está obligado a hacerlo si es ilegítimamente interrogado. Es decir, puede haber una pregunta que no cumpla todos los requisitos y ahí ya no hay obligación.
¿Cuándo ocurre esto? Cuando el juez no es legítimo. Segundo, cuando no se observan las formas judiciales, no hay testigos, no hay defensa, ¿no? Cuando se lo interroga sin previa acusación. Fíjense, muchas de estas cosas es lo que hacen en el juicio injusto contra Cristo, ¿no? El Sanedrín. Cuarto, cuando no se tiene al menos una prueba semiplena del delito. Esta es la doctrina de San Alfonso. Son los puntos que pone San Alfonso. Y a esto se añade una quinta excepción, que es si se trata de un delito cometido por el mismo reo, porque el derecho eclesiástico ha incorporado un principio que ya es legislación casi común en el derecho civil, según el cual nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Jesús se lo hace valer a Pilato. ¿Esto te lo han dicho? ¿Tú lo dices por ti mismo o otros te lo han dicho de mí o qué? Y no le responde lo que le está diciendo, lo que está preguntando Pilato. En el Código de 1917, el anterior al que es vigente ahora, el canon 1743, inciso primero, decía lo siguiente: las partes están obligadas a responder y manifestar la verdad al juez que interroga, a menos que se trate del delito cometido por las mismas partes por el que está siendo acusado. Y añade un poco más adelante, en el canon siguiente, el juez no puede conducir al acusado a jurar decir la verdad en causas criminales. Si lo está acusado de una causa criminal, de un delito, causa criminal, no puede exigirle que responda bajo juramento, porque puede ser que lo que yo le estoy preguntando lo haya hecho él, y entonces justamente tiene el derecho de no acusarse. Él me tiene que condenar por lo que alegan los testigos y demuestran los testigos, o el juez en base al testimonio de los testigos, no por el testimonio de uno. Por eso entonces no puedo justamente obligar, no puedo decir, jurame, decirme si vos sos quien ha hecho esto. Interroga a los que me han escuchado. El Código de 1983, nuestro código actual, expresa más resumidamente esto, pero también lo dice. Dice así el canon 1728, inciso 2: el acusado no está obligado a confesar el delito, ni puede pedírsele juramento. Esto es muy importante porque hemos escuchado muy a menudo esto en algunos ambientes, ¿no? Que esta persona no es transparente porque ella no dice lo que hizo, si lo hizo que lo diga. Ni siquiera en el Código de Derecho Canónico, si fuera un delito criminal no lo tiene que decir. Para eso está la justicia, es la que tiene que averiguarlo. Con esto concuerdan la mayoría de las legislaciones civiles actuales. Ojo, en la antigüedad no siempre fue así. En la antigüedad, en muchas legislaciones, era obligatorio o se consideraba de que era legítimo para el juez sacarle al reo la propia acusación. ¿Y qué fue lo que dio pie a esta posición? La tortura. La tortura, ¿a quién torturo? Yo no torturo al testigo, torturo al reo, para que se acuse a sí mismo, para que confiese. La tortura nace justamente del no respeto a este principio, que nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Y la tortura es el instrumento para hacerlo confesar a él mismo de lo que hizo él. Bueno, en algunos casos para que él acuse a otro, ¿no? De aquí el aforismo clásico, nemo tenetur se ipsum prodere. Nadie está obligado a acusarse a sí mismo, a entregarse a sí mismo, a traicionarse a sí mismo. Esto es tan claro que Soto, aquel dominico, gran teólogo y filósofo, ¿no?, estudiando este tema, menciona la posición de otro teólogo muy conocido por nosotros, Escoto, el cual Escoto, esto es como lo refiere Soto,
Dice, Escoto llega a insinuar que el homicida oculto, el homicida que nadie ha descubierto, debe denunciarse a sí mismo para ser castigado, ya que según él no puede satisfacer plenamente por su homicidio, pagar en justicia, más que soportando pacientemente la pena del talión. O sea, para Escoto, al menos al parecer, para Escoto, una persona que ha cometido un homicidio y que nadie se ha enterado de que él lo ha cometido, ¿punto?, nunca va a lograr la verdadera justicia, no la logrará solamente confesándose. Tiene que ir a denunciarse. Y Soto dice lo siguiente, ¿no? Analizando esta posición de Escoto, dice, yo no sé si él quiere decir que el homicida está obligado a denunciarse a sí mismo. O sea, le llama tanto la atención que dice, capaz que estamos entendiendo mal. Dice, yo no sé si quiere decir que el homicida está obligado a denunciarse a sí mismo, pero no creo que diga esto, pues ningún reo está obligado a denunciarse a sí mismo fuera del sacramento, y ni siquiera es aconsejable hacerlo. Ningún reo está obligado a confesar fuera del sacramento de la confesión, ahí sí, ante Dios sí, y ni siquiera es aconsejable hacerlo. Hoy justamente algunos piensan como Escoto, no como Soto, o no como toda la tradición y no como el código, como hemos visto antes, ¿no? Al punto tal que los manuales son manuales clásicos, no manuales inspirados en San Alfonso, manuales del siglo XX. Uno de esos dice lo siguiente: en tales circunstancias, cuando está el juez extralimitándose, está interrogando sobre el delito al mismo reo, a él, le está preguntando, ¿hiciste vos eso? ¿Vos has cometido ese crimen? Ese, lo que sea. Dice, en estas circunstancias siempre es lícito al reo negar su propio crimen. Y esta negación, en este caso, no será mentira, sino una restricción latamente mental. Restricción mental lata, que es la que es lícita hacer en ciertas circunstancias. Y del mismo parecer son los moralistas clásicos, Jenicot, Ferreres, Valerini, etcétera, todos famosos moralistas. Incluso algunos de ellos sostienen, yendo un poco más allá, solamente lo menciono, que incluso podría negarlo, el verdadero autor del crimen, podría negarlo si le han impuesto bajo juramento decir la verdad. Y dicen así, porque tal juramento, él juró decir la verdad, toda la verdad, solamente la verdad, como dicen en algunos juicios que vamos. Tal juramento versa sobre las respuestas que debe dar a la legítima interrogación. Cuando a mí me dicen, juras decir la verdad, sí, a toda interrogación que sea legítima. Esta justamente es ilegítima. Entonces, es una restricción latamente mental. Es lo mismo que cuando viene alguien y le dice, disculpe, su esposo está, no, mi esposo no está, y está durmiendo la siesta. Es una restricción latamente mental porque todo el mundo sabe que ese no está puede significar no está para atender, en este momento está descansando, no hace falta, listo. Yo puedo entender que o no está en la casa o bien no está en condiciones de atenderme. Eso significa lo mismo. Entonces, un reo interrogado ilegítimamente, un juez decente, debería entender una de dos cuando me dijo que no lo hizo, o es que no lo hizo, o es que me está diciendo que no tiene obligación de responderme a mí porque interrogué como no debía hacerlo. Esto simplemente lo menciono para que vean entonces cómo aún en este ámbito, un ámbito jurídico, todo, que el mismo derecho, y todo esto Santo Tomás lo resume y lo trae en el Tratado sobre el Juicio en la Virtud de la Justicia, recuerda todas estas cosas, ¿no? Cuestión, por ejemplo, 69 de la Suma Teológica, secunda secunde. Tenemos algunos elementos, las obligaciones del reo, las obligaciones del juez, las obligaciones de los abogados defensores, etcétera, ¿no? Expresamente. Santo Tomás dice con toda claridad, dice que en algunos casos de interrogación ilícita, como este que acabo de poner, puede responder equívocamente.
O sea, haciéndose una restricción ampliamente lata, ¿no? Mental lata. Por tanto, entonces, ¿a qué voy con esto? Simplemente a esto, a recordarles que el concepto de transparencia es un concepto nobilísimo. Es muy importante, reemplaza o equivale a ciertas virtudes morales, pero se corrompe cuando se lo saca de sus justos límites. De la misma manera que la palabra humildad indica una virtud que es el fundamento de toda la vida honesta y sobre todo de la vida cristiana. Pero si yo con la palabra humildad estoy designando una falsa humildad, estoy abusando del concepto. Se hace el humilde, pero no es humilde, eso no es humildad. Entonces, de la misma manera, ¿no? La misma manera. Por eso entonces la obligación de transparencia, y la única transparencia que existe, que es la transparencia moral, que es el transparentar lo que estoy obligado a transparentar, solo es justa la transparencia dentro de unos precisos términos. Y por lo tanto no puede catalogarse de falta de transparencia en sentido peyorativo el guardar ciertas cosas como secreto cuando justamente es obligatorio guardar eso como secreto. Como dicen los salmanticenses, esa escuela, ¿no?, de teología de Salamanca, existe el derecho de cada uno a que no se descubra en manera alguna su secreto. O sea, hay un derecho. El derecho que tiene aquel que puso en mí ese secreto, puso algo que es de él, lo depositó, tiene derecho a que de ninguna manera se lo descubra. Salvo que lo exija, y esto no corre para el secreto sagrado, que es el sigilo, el de confesión, sobre el que pesa el sigilo, y el de dirección espiritual, que es cuasi sacramental. No es sacramental, pero se lo llama cuasi sacramental. Fuera de ese, los demás secretos, todos los demás secretos tienen límites. Estos no tienen límites. Nunca. Nunca, aunque el desenlace de eso fuera la muerte de quien lo guarda, la cárcel, lo que sea, la tortura, él no puede revelar. Eso es solamente en el ámbito de Dios. Todos los demás secretos puede haber, hay circunstancias extremas y que deben ser probadas, que estamos en esas circunstancias, donde el secreto claudica. Esas circunstancias son cuando lo exige el bien común o el daño verdadero, irreversible, de un tercero inocente. Si viene alguien y me dice, te voy a contar un secreto, pero me tenés que prometer no decirlo a nadie, no estoy hablando en confesión, fuera de ella, ¿no? Es un secreto, ¿sí? Puse una bomba debajo de tal puente. Andá a sacarla inmediatamente. No, si la saco me matan, ¿te imaginas? Porque la puse con otro. Si no la sacás, yo voy y aviso, llamo ya a la policía. No lo hagas porque evidentemente van a saber que fui yo el que habló y me van a pegar un tiro. Mirá, estoy obligado justamente a no guardar este secreto. Ahí es el bien común. Es más, cometería pecado si te prometo guardar un secreto así. Igualmente ese es un secreto que primero se me pide el permiso, o al recibirlo me doy cuenta que no es materia lícita, es un contrato ilícito. Recibir una cosa de esas bajo secreto. Entonces, yo no hago contrato, no.
Pero incluso si lo hubiera hecho legítimamente, un profesional, un médico que atiende a una persona que está por casarse con una joven y esta persona tiene un problema gravísimo que va a afectar gravísimamente al matrimonio, al punto de que es muy probable que si la otra persona supiera que tiene esto no se casaría. El médico le tiene que decir, usted le tiene que decir a su prometida, tiene que decirle lo que tiene porque capaz que ella no quiere casarse en estas condiciones. Y si usted le engaña con esto, el matrimonio podría ser nulo. Dice, no, yo ni loco se lo digo. Ahí claudicó el secreto. Si usted no se lo dice, yo ya no estoy obligado al secreto. Por más que esto sea secreto profesional, esto es un límite. Ahí hay un tercero, inocente, que usted va a perjudicar gravemente. Le doy la posibilidad de no hacerlo yo, por supuesto. Y es lo ideal, hágalo usted. Usted tiene que ir a decirlo. Si usted se compromete, yo ya no entro. Pero si usted no lo hace, yo no estoy obligado al secreto. Son los límites del secreto profesional. Pero fuera de eso, y tiene que ser probado de que esta circunstancia es así. Y esto vale sobre todo, y también digo, para los secretos naturales. Esto es muy importante. Cuando di una vez una charla a jóvenes profesionales sobre el tema de la guarda del secreto, les dije este consejo al final. Si ustedes quieren estar seguros de que no les va a costar guardar el secreto profesional, acostúmbrense a guardar los secretos naturales. Porque si ustedes, los secretos naturales, entonces son las cosas que llegan a mí, los chismes, los errores, los pecados que yo veo en otros, si ustedes no se acostumbran a ser recatados con eso, son unos chismosos, de todo están hablando, todo lo están divulgando. Me enteré de que fulanito hizo esto, ya lo cuento de lo demás, mando un mensajecito, ¿saben lo que pasó? De lo que me enteré, ustedes nunca van a poder guardar un secreto. Es más, yo diría, no sé cómo haría un sacerdote para guardar el sigilo sacramental si es un chismoso. Porque somos una unidad. Mi vida tiene una unidad. Entonces, si yo no sé guardar nada, todo lo comento, todo lo chimento, ¿cómo puede ser que haya un ámbito de mi vida donde yo obre como otra persona? ¿Cómo? Ah, no, listo, todo lo de confesión. Miren, no, probablemente no es que voy a faltar al sigilo deliberadamente, pero de pronto imprudencia, o estoy hablando de más, me di cuenta, y esto que dije, pero ¿cómo será? Y esto, ¿cómo era? Lo escuché, pero lo fue en confesión, no, fue afuera. Uy. Digo, no sé, pero para mí una persona que es un infidente, creo que le debe costar muchísimo. Decía al principio, y vamos terminando, que hoy en día esta tergiversación del concepto de transparencia, ¿no? Es algo que desde hace un tiempito atrás, yo personalmente empecé a darme cuenta, a escuchar esto ya con una manera un poquito sospechosa, hará unos 10 años atrás, pero como digo, puede venir de mucho más atrás. Pero usar la transparencia de esta manera, en muchos casos es algo deliberado. El concepto se ha manoseado deliberadamente. ¿Y por qué? ¿Cuáles pueden ser las razones? Fundamentalmente creo que hay 3 razones o 3 manipulaciones muy dañinas de este concepto, que en sí mismo dije es nobilísimo. La primera de esas razones que puede explicar por qué se tergiversa este concepto es que algunos disfrazan de transparencia lo que en realidad es descaro, tosquedad y atrevimiento. O sea, la palabra transparencia me puede a mí servir para esconder mi descaro. Es lo que me parece a mí que hay detrás de algunas frases que dicen algunos, que ustedes habrán escuchado muchas veces. Por ejemplo, a mí me gusta decir las cosas de frente. No, a mí me gusta hablar en la cara. En general, tiene que haber excepciones, ¿no? Pero en general las veces que yo he escuchado esto, en realidad lo que yo estaba viendo, ese que le gusta decir las cosas en la cara, ese que dice que le gusta hablar de frente, en realidad lo que hacía era faltar a la caridad. Disfrazar de una sinceridad, en realidad lo que era ese sacarse de encima la bronca que tenía, porque con eso decir, yo estoy diciendo las cosas en la cara, lo que estaba haciendo era cantarle las 40 al otro.
Entonces disfraza de transparencia lo que en realidad es el enojo, el insulto. Como si una persona que no le canta al otro las 40 en la cara, eso fuera falta de transparencia. No, curiosamente, de hecho es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no les cantó las 40 a Herodes, se las podía haber cantado, ¿no? Tenía las 80 para cantarle. Le decía, ustedes son unos corruptos, acá está todo lleno de prostitutas, de abusadores, de homicidas, ¿qué me venís a decir a mí que te haga un milagro? Por haberle dicho todo eso no dijo nada. Y no por miedo, porque nosotros no le hubiéramos dicho nada tampoco, pero más bien por miedo. Jesucristo no tenía miedo y no le dijo eso. Tampoco a Pilato lo maltrató y tampoco le dijo en ese momento, por lo menos las cosas a Caifás cuando fue juzgado por él y las injusticias, cayó Jesucristo. Jesús autem tacebat, Jesucristo callaba. Tampoco Jesucristo reveló a los demás lo que él sabía de la mujer que le estaba besando los pies y lavando los pies con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos, al punto tal de que el otro que estaba ahí, el fariseo, que sí sabía quién era, dijo, este no debe ser profeta, si no se habría enterado. Si fuera profeta ya sabría que esta es prostituta y no se dejaría tocar. Y Jesucristo le contó una parábola en ese momento mostrándole que él sabía perfectamente quién era. Y Jesucristo ni tocó eso. Y es curioso que de esa mujer, San Lucas no nos da el nombre. Y no es porque fuera anónima, probablemente es porque es una de las que después aparece. Pero como ahí se revela su profesión, o lo que había hecho antes de eso, que el momento en que Dios le toca el corazón, no nos dice el nombre. No nos hace falta. Lo que ella hizo ahí a nosotros nos sigue interpelando hoy, incluso si yo no sé si es María de Betania, si es María la Magdalena, si es... Punto. Me sobra. Como tampoco sé quién es la adúltera que le llevan al templo, a la rastra. Juan calla su nombre. Ningún periodista de la actualidad hubiera callado su nombre. Menos mal que ningún evangelio lo escribió un periodista, ¿no? La segunda manipulación del concepto de transparencia viene de los chismosos profesionales. Los chismosos profesionales que hacen del chisme su profesión principal, y no me refiero solamente a los que tienen programas televisivos y viven del chisme, que eso existe, sino incluso en otros ambientes, ¿no? Están todo el día dimes y diretes, te traen y llevan. Eso justamente tienen que calificar con algún sustantivo muy, muy honesto y muy bien, digamos, muy bien traído lo que ellos hacen y le ponen transparencia. Eso no es transparencia. Por eso este autor que dije antes, Byung-Chul Han, ese filósofo coreano germano, que tiene cosas muy interesantes, como digo, y que escribe ese librito, La Sociedad de la Transparencia, él dice que este concepto de la transparencia, esta expresión, digamos, como sinónimo del desnudar a los demás, de mostrar todos sus defectos, sus pecados, sus cosas, dice, esto es una creación de la cultura neoliberal. Pensemos que este autor es, digamos, puede ser medio filomarxista, todo eso, entonces la cultura actual, digamos, concedámosle eso, que quiere imponer una apertura voluntaria insaciable fronteriza con lo pornográfico. O sea, quiere que todo el mundo, ¿no?, muestre sus trapitos al sol, casi rondando lo pornográfico, sin ningún recato. ¿Y por qué? Porque de esa manera los tengo a todos agarrados.
Curiosamente, fíjense que las personas que suelen exigir de los demás, que por el bien de la transparencia tienen que decir todo lo que han hecho y hay que mostrar lo que han hecho, y hay que divulgarlo en todas partes, hay que salir en todos los periódicos y lo tienen que decir a todo el mundo, ellos nunca lo han dicho, nunca han hecho lo mismo con sus pecados, nunca he escrito, acá está mi biografía, primero la pongo a disposición del que la quiera leer, hay de todo. No. Porque esto es un concepto para sacar a los demás. Parece un poco lo que hacían en las purgas los gobiernos comunistas, por ejemplo en la China de Mao. Que se pegaban en carteles por la calle, se obligaba a ir declamando, se mandaba a las personas, a los reos contra el régimen, con carteles colgados, mientras los iban azotando y tirándole de todo por las calles, para que todo el mundo se enterara y todo el mundo a partir de ese momento, esta persona la denigrara, la despreciara, no le diera trabajo, no le diera nada. La condena social es un instrumento de condena social. Esto destruye el bien común, es así decir, hace imposible una sociedad, porque este es el nuevo circo, es el circo romano. Los más media han resucitado el circo romano, convirtiendo a los hombres en bestias que necesitan su puchero diario. Ahora, por supuesto, no es poner a un tipo y mandarle unos leones a que se lo coman. Los leones somos nosotros mismos. Nos ponemos a comernos a todos los tipos que aparecen ahí. Sacan y le sacan todos los trapitos al sol. Punto. Hablillas, chismes, comadreos y habladurías. Dejé de leer un blog de una persona católica muy buena, muy informada. Bueno, el día en que esa persona, que por otra parte una persona realmente, un hombre, a mí no sé, me dejó perplejo. Me dejó perplejo eso. Una persona muy formada, súper formada. Contó una cosa particular y dijo, yo en realidad no sé si esto es cierto, pero por las dudas lo cuento. Yo dije, este hombre es un chismoso. ¿Cómo? Si no sé si es cierto, ¿cómo por las dudas lo cuento? Justamente, por las dudas no lo cuento. Mandaba con nombre y apellido, ¿no? Al frente a alguien. Y no recuerdo el episodio, pero no me extrañaría de que no haya sido así. Es decir, que lo que él contaba incluso después resultó que no era tal, o por lo menos no era tanto. Entonces dije, pero esto dentro de la iglesia, ¿no? Y en las personas que se creen bien formadas, nos ha penetrado a nosotros el gusano del chisme, el gusano de la habladuría, de la difamación, y con él entra el de la calumnia, porque difamar es quitarle la fama, pero diciendo cosas verdaderas, ¿no? Que no tengo que decir. La calumnia ya es diciendo cosas falsas, ¿no? Es muy fácil. El límite entre una y otra es súper finito. Esto destruye el bien común, porque yo de esta manera escandalizo a la sociedad, porque lo que divulgo son los malos ejemplos. Como si hiciera siempre un bien el contar todos los pecados en público, los pecados de otros, y que todo tiene que saberse. ¿Desde cuándo? No, esto es así. Bueno, entonces empezá vos. ¿Por qué no pedís un micrófono y vas? Total, hoy en día un megáfono sale barato. Se compra, uno se agarra el auto y va por la ciudad. Voy a contarle todo lo que hice a lo largo de mi vida. Pues empecemos con la transparencia personal, porque la transparencia era de los demás. Si fuera lícito y si fuera necesario y conveniente, estar sacando todos los trapitos al sol de todas las personas, de todo aquel que se me ocurre a mí, al menos conmigo, yo no tendría amigos, probablemente todos me evitarían, porque este es el lavarropa profesional. Es así.
Bien, y la tercera manipulación la realizan los que demandan transparencia absoluta como excusa para infamar a sus enemigos, para arruinarlos o para vengarse. Para vengarse. Sí, bueno, a ver, si manifestar las cosas, los males, los pecados, las cosas que hizo esta persona, ¿para qué? Eso la convierte. Jesucristo perdió una muy buena oportunidad de hacer esto mismo, ¿no? Podría haberlo hecho con el buen ladrón. Dijo, bueno, sí, yo también te perdonó, ¿cómo no? Y conmigo al paraíso, pero primero vamos a decirle a toda esta gente acá qué es lo que has hecho. Porque realmente se murió Sandima y yo realmente no sé qué es lo que hizo. Dice, sí, yo te perdono, pero que todo el mundo se entere, ¿no? Se murió, se fue al cielo. Y la Virgen Santísima que estaba al pie de la cruz habrá enterado cuando ella llegó al cielo recién de que había hecho Sandima, porque realmente no tenía la menor idea. Porque ni lo dijo Dimas. Bueno, capaz que habría un cartel. Arriba de Nuestro Señor había un cartel. Yo no sé si arriba de los otros había. Creo que no. Por lo tanto, entonces, de vuelta, como ven, fíjense, ¿hay algo más noble en este mundo que la verdad? No. También con la verdad yo puedo manipularla. Yo puedo ensuciar todo eso. Todo el bien se puede ensuciar cuando uno lo saca de lugar, lo descontextualiza. Cómo es importante ser preciso, cómo recordar, estamos en el plano moral. El plano moral de las virtudes morales siempre exige un justo medio. Sin prudencia no hay virtudes. Entonces, qué importante es poner las cosas en su justo lugar, si no, alguien nos está manipulando para usarnos como instrumento de sus venganzas, de sus intereses, de lo que sea. No lo sé, no sabemos, no siempre es lo mismo, pero hay algo sucio detrás de todo eso. Entonces recordemos las cosas en su lugar. Las cosas en su lugar mientras todo sea claro. Y todo, para que sea claro, tiene sus matices, su precisión. Así decían los escolásticos, ¿no? Santo Tomás ha sido uno de los mejores ejemplos. Las cosas hay que definirlas bien. Cuando uno habla al tuntún, incluso con un concepto tan importante, yo no lo definí, no lo dejé bien en claro, y termino entregándole un arma al enemigo para que con él mismo me ensucie. Recuerden que el demonio, en las tentaciones del desierto, con Cristo, le utiliza textos de la Sagrada Escritura. Todos los saca de lugar. Y sacándolos de lugar, los puede convertir en tentaciones que le pone al mismo Cristo. Y Jesucristo, ¿cómo responde a cada tentación? Poniendo en su lugar los textos que el demonio había sacado fuera de contexto. Lo que estás diciendo es así, pero no es como lo estás diciendo, ¿no? Por eso también has leído que se dice esto, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones delicadas, estemos siempre con los ojos muy abiertos. Por eso San Ignacio nos dejó esas dos magníficas series de principios de discernimiento, porque en esta vida el que no discierne se confunde, ¿no? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.